Cafecito extra fuerte, miércolito 24 de agosto del 2022. El valor de la palabra dada. Buenos días, queridos amigos. Todos hemos alguna vez faltado a un compromiso adquirido, algunas veces por razones justificadas y otras no. Lo cierto es que cuando nos comprometemos a hacer algo, por pequeño que fuere o insignificante, siempre está implicada nuestra vida, reputación, sentido de responsabilidad y respeto a sí mismo y al otro. De eso se trata cuando definimos la madurez de una persona, es saber cumplir con una responsabilidad adquirida y prometida. Qué bien nos sentimos cuando experimentamos la dicha de un deber bien cumplido, de una tarea bien finalizada, cuando quedamos bien con una persona, grupo, sociedad que espera algo de nosotros. Si tenemos conciencia de responsabilidad, qué mal nos sentimos cuando fallamos a la palabra dada, especialmente si fue por un descuido u olvido. De hecho, nos puede pasar y hay que saber pedir perdón, corregir y organizarse para que suceda con menos frecuencia. Para ello también hay que aprender a decir sí tanto como a decir no. Este servidor por naturaleza recuerda haber fallado muchas veces a algún compromiso, por desorganización, por temor a decir que no, por exceso de trabajo o por olvido, ya que nuestra memoria funciona de acuerdo a nuestro interés. Se nos olvida lo que tiene para nosotros menos importancia o por lo menos no se la damos y recordamos aquello que más nos conviene o interesa. Por mis olvidos, descuidos, desorganización, estilo de vida, pido perdón a quienes alguna vez le fallé a la palabra dada. Esto no me impide sorprenderme por la naturalidad con la que mucha gente se ha acostumbrado a llegar tarde, a no cumplir sacando cualquier excusa hasta el consabido se me olvidó o tuve otro compromiso. La cultura de la improvisación también es parte de este problema, ya que con facilidad nos inventamos eventos, actividades, reuniones e incluso se las comunicamos a última hora a los que ya de antemano comprometemos sin saber su agenda y por ende faltándole el respeto. Lo grave es no tener sentimientos de culpabilidad o de incomodidad cuando fallamos. Por otra parte, hemos de reconocer que muchos de nuestros adultos mayores y nuestros antepasados tenían un sentido cuasi religioso por el cumplimiento de una promesa, de un compromiso o de una palabra dada. Antes no existían contratos ni documentos escritos y hasta las más grandes decisiones y negocios, promesas matrimoniales, etc., se adquirían y cumplían con solo ponerse de acuerdo y un apretón de manos. Eso bastaba. Aún recuerdo hace unos años a un campesino quien aún vive y quien me prometió que cuando vendía unos animalitos me pagaría la ayuda que le di con el ataúd, traslado y misa de su hijo difunto, quien se había quitado la vida y siendo tan pobre no tenía nada para enfrentar ese funeral. Yo estaba acostumbrado a hacer esas ayudas, ya que así comenzó la fundación a la que pertenezco, que en su momento se formó y se llamó Pastoral de Solidaridad en el Dolor, que nació precisamente para ayudar en estos casos, de tal forma que nunca esperaba que un pobre me pagase gastos funerarios. Había ocasiones que hasta la ofrenda de la misa se la daba a la familia. Pero mi sorpresa agradable ocurrió meses después, cuando vi a ese humilde padre de familia que llegó de 4 horas de camino con un dinero envuelto en un pañuelito que fue desenrollando poco a poco. Aún no me acordaba bien quién era hasta que me empezó a agradecer con mucha paciencia y bosqueda la ayuda que le di con su hijo. Me causó dolor por un lado, pero por otro recibí una gran lección. Hay gente que por pobre que sea, cumplen su palabra, pagan sus deudas, regresan a responder por sus compromisos. Cuento este testimonio para reconocer que aún existen personas que honran su palabra.
Y por lo menos, si no van a poder cumplir, se comunican a tiempo y dan las respectivas justificaciones. Eso depende mucho de cómo fuimos formados desde la niñez. Esa virtud no se improvisa, sino que se forja desde la más tierna infancia. Recuerdo mi escuela, mi niñez. No recuerdo muchos días libres, ni haberme tenido que regresar a casa porque la maestra o el profesor no llegó. No había mucho perdón cuando no cumplíamos con una tarea o ejercicio. Hoy es normal que el profesor pregunte primero si estudiaron para el ejercicio anunciado antes de ponerlo. Esas cositas o cosotas son una clara muestra, entre tantas, del deterioro del sentido de responsabilidad que nuestra sociedad requiere con urgencia. Soy de la opinión que los adultos debemos dar el ejemplo, pero también exigírselo a los niños y a los jóvenes. Es cierto que nuestro pueblo y o cultura latinoamericana tiene esa facilidad de ser flexible, más que otros pueblos y culturas. Esto nos pone en choque cuando nos toca convivir con sociedades acostumbradas al plan, a la agenda, a la puntualidad. Como decían los latinos, virtus medius est, la virtud está en el medio. Deberíamos hacer un examen de conciencia personal y social sobre este tema y empezar a cambiar. Me atrevo a pensar que debemos cambiar esta actitud si queremos tener un país próspero y desarrollado. Les tengo una confesión. Primero estoy intentando aprender a decir que no. Y para ello tengo prioridades. Y así no meterme en problemas con una palabra dada, muchas veces a medias, sabiendo de antemano que no vamos a cumplir. Mejor es decir no puedo. Y eso puede significar también no quiero. Y no debemos hipotecar nuestra libertad al deseo de los demás. Allí cabe lo de San Agustín, indubis libertas, innecessaris unitas et in omnis caritas, en las cosas dudosas libertad, en las necesarias unidad y en todo caridad. Quiero decir, hay deberes que tenemos que enfrentar de inmediato, nos toca, es así. Para mí, por mi vocación, son las necesidades de los más pobres y por ende todo lo que tenga que ver para conseguir los fondos, las ayudas, los contactos, para darle respuesta, las reuniones, los informes, etc. Conozco muy bien, por ejemplo, la cultura holandesa en donde este tema de los compromisos es sencillamente sagrado. Por un lado, causa muchas veces tremendo estrés, pero se tiene un grado de certeza que las cosas caminan, que los proyectos se ejecutan, que las citas médicas o de cualquier índole se cumplen. Hay más seguridad que las entregas se hacen, que las reglas se cumplen, que la reunión comienza a tiempo y que puedo contar con tiempo para otras cosas. Qué triste es ver cómo se deja a un pueblo reunido, plantado, como decimos en buen panameño, esperando a un ministro, a un presidente porque le salió una urgencia. No es lo mismo fallarle a una persona o a un pequeño grupo que faltarle a una comunidad entera. Y esto es algo casi normal y todo el mundo lo tiene que entender y aceptar. Lo peor de toda esta historia es la credibilidad. ¿Creerán en ti y en mí si cumplimos la palabra dada? Podríamos decir que el valor de una persona se mide por su responsabilidad. Le pido a Dios sabiduría para cumplirla y para no hacer más compromisos que los que pueda cumplir. Nuestro día solamente consta de 24 horas y la semana de 7 días. Finalmente deseo que le cumplamos a Dios lo que le prometemos. El sí es la palabra por antonomasia. Es palabra y obra, el sí de Dios. No hay dicotomía entre la palabra y la acción de Dios. Con mucho cariño, Roberto González, Cafecito Extra Fuerte, miércolito.